Bienvenidos a la primera asamblea, donde hablaremos de temas tales como conspiraciones, ufología, eventos paranormales, entre muchos otros. Nuestro canal, como dice su nombre, es una asamblea, es un punto de reunión donde cada uno de nosotros presentará un tema para compartir, debatir y entretener. Así que, bienvenidos a la asamblea. Lea, El tema que yo traigo es sobre objetos poseídos. Principalmente esta era una noticia que salió el año 2019, ya año pasado, 11 de julio, en el Daily Star, que era un diario vitral, en su portal de internet. Este es acerca de una muñeca, o entre comillas muñeca, que encontraron en una cueva. ¿Ya? En realidad no es tal como una muñeca, pero es una estatuilla de madera que en su interior tenía, o mejor dicho, enterrado en los ojos 6 clavos, 3 en cada uno, y una soga al cuello. O sea, ¿qué podríamos pensar si ve esto? Es puede ser magia negra. magia negra o un muñeco vudú. Oye, ahora, ¿quién se encontró esto? Eran dos amigos que andaban por la zona de las montañas de Catskill, que esto es en Nueva York, al norte de Nueva York. Esto ocurrió en el año 2016, pero recién en el 2019 salió la noticia al aire. Bueno, estos dos amigos estaban paseando y llegaron a una cueva sin salida y en el interior estaba esta muñeca. Y tomaron la mala decisión de llevársela a su casa. Diría que es una horrible decisión. Yo no sé quién se llevaría algo así para su casa. Y obviamente esto trajo problemas. Empezaron con apariciones, objetos que se movían, lo típico de actividad poltergeist. Como ya quedaron cansados de eso y se arrepintieron, se lo entregaron a dos expertos. Y en este caso eran Greg y Dana Newart, según el portal, pero yo estuve averiguando y el apellido correcto de ella era Newkirk. Ellos son investigadores paranormales. Entonces ellos fueron los que se llevaron el objeto para su casa. Los investigadores paranormales. Y ahí es donde empezaron nuevos problemas. Pero esta vez en la casa de los supuestos expertos. ¿Y como qué tipo de problemas empezaron? Greg Newkirk hizo unas declaraciones acerca. Se las voy a leer. Estábamos viendo la televisión en la sala de estar y escuchamos un fuerte golpe. Supuse que eran nuestros dos gatos peleando, así que entré en la habitación para separarlos, pero la puerta estaba cerrada y los gatos no se veían por ningún lado. Más tarde los encontré escondidos debajo de la cama. Entré en la habitación y casi me paré sobre Jesús, que había sido arrancado de un crucifijo de madera que aún estaba pegado en la pared. Solo el brazo de Jesús todavía estaba unido en la cruz. Y porque eso sucediera, alguien tenía que haberlo sostenido y haberlo arrancado físicamente. Obviamente se asustaron con lo que pasó y decidieron poner cámaras de seguridad estas que captan movimiento. Y obviamente esto captó que se empezó a mover el muñeco hacia su lado izquierdo, se arrastró algunos centímetros, entonces ya se empezaron a asustar. Y nuevamente en declaraciones de el experto, dijo que una noche Dana, la otra experta, me despertó porque vio a una mujer parada en la esquina de nuestra habitación y comenzaron a aparecer huellas húmedas. Lo peor, sin embargo, fue cuando Dana se acercó a mí y me dijo: ¿por qué estabas de pie en el sofá? ¿Cambiaste una lámpara o algo así? Tienes que venir aquí y mirar esto. Había dos huellas empapadas en el respaldo del sofá, frente a la pared. Obviamente, a pesar de que eran expertos en lo paranormal, también se asustaron y porque lo tenían en su casa. Yo pienso que fue un gravísimo error que ellos mantuvieran la muñeca dentro de su hogar, en vez de habérsela pasado directamente a alguna entidad religiosa para que lo hubieran practicado un exorcismo. Ahora, estas dos personas, Greg y Dana Newkirk, tienen un museo de paranormal, se llama el Traveling Museum, de lo paranormal y lo oculto. Está en Kentucky. Entonces lo sacaron de su casa y lo llevaron a su museo, donde tienen otros objetos paranormales. Y obviamente pensaron que ellos no iban a haber más problemas, pero volvieron los problemas. Esta vez en el museo. Se hace que un trabajador que sufrió una especie de ataque o convulsión al quedarse observando la muñeca y empezó a sangrar por la boca.
solo con mirarlo un rato. Incluso también se produjo un accidente de auto donde alguien se burló de la muñeca, dicen que se produjo un accidente. Esto a mí me recuerda como el caso de Annabelle, Sí, algo así. es muy similar. Ahora la solución que lo único, o mejor dicho, lo único mejor que podían hacer, o lo que ellos optaron como solución, fue mejor tomar a este muñeco y devolverlo de donde salió. O sea, fueron de nuevamente a las montañas esas de Ñuque. Ve tú a saber de qué época era esa el muñeco, si fue reciente, de alguna tribu, qué sé yo. Lo devolvieron al lugar, así que esto fue lo que dijeron. Esto se terminó, lo enterramos, ahí es donde está ahora, nadie lo encontrará nunca. Esa cosa solo quería regresar y no quería que nada lo molestara. Así que ahí fue como se deshacieron del... Si fue mira, lo bautizaron como The Catskill Crown. Y lo dejaron ahí y obviamente se acabaron los problemas. Estos objetos perdidos, no son, o mejor dicho, poseídos, no son los únicos y me recuerdan a otros muñecos. O sea, ya está, hablamos de la famosa Annabelle, que es de los más conocidos por la película. Así es. Pero también hay otras como la muñeca Okiku, que es una muñeca japonesa. Esto fue en el año 1918, cuando había un joven japonés de 17 años que se llamaba Eikichi Suzuki, que compró una muñeca para su hermana que se llamaba Kikuko, que tenía 2 años. Él andaba por Sapporo y vio a esta muñeca y dijo, se la voy a llevar a mi hermana. Esta muñeca era de porcelana, unos 40 centímetros más o menos tenía, y por la época tenía ropa tradicional, un kimono y pelo largo, que le llegaba hasta el hombro. Ahí fue donde se la llevó a su hermana se encariñó con la muñeca, tanto que le puso el nombre Okiku. ¿Qué pasó? Que esta niña, por problemas de fiebre, un resfriado mal cuidado, como, como la mayoría de las personas en esa época, cualquier clase de enfermedad los llevaban a la tumba. Obviamente la niña falleció y como a esta niña le gustaba tanto su muñeca, su familia decidió poner esta muñeca en un altar en honor a él. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el pelo de la muñeca empezó a crecer hasta las rodillas. Entonces pensaron como, oh, ese debe ser el espíritu de nuestra hija. Llegó la época de la Segunda Guerra Mundial y esta gente se decidió de mudar de donde vivían, pero no quisieron llevarse la muñeca. Entonces se la donaron a un templo que se llamaba Manenji. Y ahí le contaron más o menos a los monjes cómo era la cuestión del pelo de la muñeca. Le contaron toda la historia y ellos no se hicieron problema. Y ellos mismos le cortaron el pelo y se empezaron a dar cuenta que de verdad le volvía a crecer cada vez que se lo cortaban. Y hasta el día de hoy la muñeca sigue en el mismo lugar, en una cajita de madera donde le tienen un altar los monjes y ellos le cortan el pelo y vuelve a crecer. Y le han hecho estudios a la muñeca y el pelo es humano. Seguramente en esa época le cortaron el pelo a alguien y se lo pusieron. Ahora siempre se habla de que el pelo y las uñas crecen cuando uno fallece. Por eso es un mito. Lo que en realidad pasa es que el cuerpo se empieza a deshidratar y a achicar. Entonces el pelo de uno se mantiene. Y si uno tiene el pelo largo, obviamente se va a ver más largo si la cabeza se empieza a achicar. Y las uñas también los dedos se empiezan a retraer, pero las uñas no crecen. Es un efecto más que nada. Entonces que el cabello crezca y ni siquiera fuera de una persona, sino que fuera una muñeca de porcelana que quisiera, era muy 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 raro. Hay otros casos que no solo son muñecas, sino que también son cuadros o pinturas. Hay uno que es conocido que se llama Las manos lo resisten o The Hand Resist Him. Y también está la serie de cuadros de los niños llorones. Para allá vamos. Este era un óleo del año 72 que fue pintado por Bill Stoneham. En este cuadro uno veía a un niño junto con una muñeca Con varias manos. con varias manos que están detrás en el fondo.
¿Qué pasó? Que empezaron un montón de historias detrás acerca de este cuadro, de que veían a que la muñeca y el niño se movían, y que si alguien lograba ver que se movían, inmediatamente caía enfermo. Después el cuadro se popularizó tanto por esta historia que en eBay, en una subasta, se llegó a vender por $1025. Y aquí, como mi compañero relataba, también está el cuadro del niño que llora, que es de Bruno Armadio, o que en realidad era Giovanni Gragolin, era un italiano que en la década de 50 no era el único cuadro que hizo, sino que era una serie de cuadros de los niños que lloran, pero se popularizó más el típico que uno conoce. Y este cuadro fue, bueno, en el diario The Sun, también en inglés, en el año 85 tomó las declaraciones de un bombero de Yorkshire que afirmaba que cada vez que había un incendio, los cuadros nunca les pasaba nada. Entonces esto empezó con toda una locura por estos cuadros. Tanto así que el mismo diario organizó quemas masivas del cuadro, donde la gente los llevaba hacia el diario y los juntaban y los quemaban. Después empezaban a hacer estudios y la gente empezaba a ladear el cuadro y decía que había un monstruo que se alimentaba del niño, que era como un pez, algo raro. Bueno, se supone que el cuadro representa un niño llorando y que lo que va Exactamente. consumiendo por debajo es una especie de demonio Exacto. que se alimenta del alma infantil. Yo me pregunto por qué a la gente le gustaría tener un cuadro de un niño llorando. Eso es lo que a mí me llama la atención. Incluso después se habló de que el tal Bruno Armadio había hecho pactos con el diablo para tener éxito vendiendo estos cuadros que a quién le podrían interesar. Pero de Oye, alguna manera igual se vendieron. Por miles, montones, toda la gente tenía estos cuadros. acá en la época de los 80 también en Chile llegaron algunos de esos cuadros Exacto, y y se volvieron también también muy populares. muy populares. Y por último tenemos ya la vieja y conocida Annabelle, que ya por las películas se volvió ultra mega conocida. Que esto ya es de los años 70. En realidad la muñeca se llama Raggedy Ann. Y fue un regalo que le hizo la mamá a su hija que se llamaba Donna, que era una enfermera. Y después una medium fue la que dijo que esta muñeca estaba poseída por una niña que era de 7 años que se llamaba Annabelle Higgins, que había muerto tiempo atrás en el lugar. Después la muñeca pasó a ser parte del museo de Ed y Lorraine Warren. Bueno, y como es bien sabido por todas las películas, ese nombre que la muñeca toma es un nombre inventado, ya que es una entidad demoníaca la que se apoderó de la muñeca. Así. En el museo de los Warren hay muchos más objetos poseídos. Hay pianos, hay unos espejos. En el mismo museo, no, perdón, en el mismo museo de los Newkirk hay otro tipo de objetos poseídos, otras muñecas, lo que da cuenta de que estamos rodeados de estos objetos y uno no sabe qué hacer cuando se encuentra con uno. Bueno, lo que siempre se recomienda en estos casos es llevarlo a alguna iglesia para que la entidad eclesiástica del- de la religión que sea se haga responsable o tome cargos sobre estos tipos de asuntos, o si no, echarles un poco de agua bendita y siempre colocarles algún tipo de amuleto cristiano para poder mantener lo que pueda contener dicha muñeca o cualquier otro tipo de artefacto. Exacto. Bueno, ese sería Bueno, el tema ahora que que mi traje yo. compañero ha terminado de tratar su tema, yo soy Mr. X, me presento ante la audiencia. Vamos a empezar con conspiraciones. En este caso, vamos a empezar hablando de mensajes que pasaron desapercibidos en distintos tipos de series. Yo me voy a referir a algunas conocidas, pasando hasta por una película de Mario Moreno Cantinflas, hasta por series de anime. Voy a empezar por mi serie favorita de finales de los 90, de los 80 y a principios de los 90. Garfield. Garfield es una
serie en donde el protagonista obviamente es un gato, junto con su dueño, más lo acompaña su perro que viene siendo el amigo, Hoy, Odi. Vamos a empezar relatando dos capítulos. El primero es cuando John Bonachon ya no quiere utilizar más las tarjetas de crédito, ya que él dice que gasta mucho por la culpa de su gato glotón que se lo come todo. Y esto sucede porque recibe las cuentas y arma un escándalo gigantesco. Dice, yo ya no voy a utilizar más las tarjetas de crédito y las destruye todas. Y Garfield lo ve horrorizado junto con Odie. Y Garfield simplemente, ¿qué tontera está haciendo John? Bueno, y aparte de eso, Garfield y Odie estuvieron jugando, tocando el basurero. Y todo el capítulo se basa a que John Bonachon tiene que ir al mall, en donde pierde el auto y es bien sabido de que la gente cuando va al mall lo deja estacionado en alguna parte del mall y siempre lo termina perdiendo. Entonces John Bonachon va junto con sus dos mascotas al centro comercial y toma todo el efectivo que tenía para comprar un basurero. Ingresa a la tienda y la vendedora lo atiende y le pregunta con qué va a pagar, entendiendo que ya John Bonachon le había seleccionado el basurero y le presenta, lo voy a pagar con efectivo. Entonces la vendedora dice, ¿qué? ¿Crédito o débito? No, voy a pagar con efectivo. Y de ahí empieza a suceder un montón de desventuras para el pobre John Bonachon. Tanto así de que John Bonachon es tomado por seguridad del mall, los cuales lo encierran en una sala con la luz preguntándole, ¿qué es esto? ¿Esto qué se come? ¿Qué hace esto? Y John Bonachon lo único que hace es mirar con susto, esto es dinero, yo tengo dinero. Y lo empiezan a analizar ahí, no, esto es papel moneda, con esto se puede comprar, con esto se puede hacer esto. Al final del capítulo, John Bonachon se rinde de seguir peleando con los agentes de seguridad, con los agentes de seguridad y se suscribe a tener todas las tarjetas posibles y al final termina comprando al dicho basurero. Y como extra de ese capítulo, termina perdiendo el auto y le entrega todo el dinero a Garfield y Odie, que se van a comer a un restaurante. Hay otro capítulo de Garfield y sus amigos que yo voy a hacer una mención. Es en la granja de Orso, cuando Roy, era un gallo flojo, el cual nunca quería hacer su trabajo de despertar a todos los animales de la granja, empieza a utilizar un método que un vendedor se lo vende llamado bla bla bla. ¿En qué consiste esto? El bla 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 es hablar, decir muchas cosas pero sin decir absolutamente nada. Nosotros ya estamos acostumbrados a que el político de turno hable, entregue los feroces discursos sin decir absolutamente nada. sin contenido. Exacto. Hablar por hablar. Y en este capítulo Roy hace eso, empieza a hablar con el bla 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 con los otros animales y no les entiende absolutamente nada. Cuento corto, se queda prendido el disco del bla 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 y Orson junto con la otra oveja, creo que se llama Melanie, aprenden el bla 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 y entre ellos dos empiezan a hablar bla 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 con Roy para no hacer sus tareas, sus deberes. Si hoy día uno analiza y toma esta pequeña caricatura, uno se da cuenta que hoy en día está pasando eso.
los grandes políticos y otros más han tomado lenguaje que yo no puedo mencionar para no sufrir un strike. Lo han tomado y no dicen absolutamente nada, deformando, por otra parte, la lengua castellana. Me voy a referir a otra serie que pudo haber sido muy famosa a finales de los 80, y estos son los centuriones. Los centuriones son estos hombres que a través de dispositivos se convierten en el poder supremo del hombre y de la máquina. La combinación perfecta. Y ellos tienen un antagonista que aparece en todos los capítulos, que es el Doctor Terror, junto con su amigo o colaborador llamado Hacker, que ellos son mitad cyborg y mitad robot. Bueno, uno de esta serie puede hablar muchas cosas, pero yo me voy a centrar en lo que es inteligencia artificial, ya que en los últimos capítulos, que son los 5 últimos, que se llama Hombre o Máquina, se introducen 2 nuevos centuriones. O sea, también la serie tenía algo que era muy inclusivo por parte de series norteamericanas, pero eso le da un aire fresco, un aire nuevo. En este capítulo, el Doctor Terror encuentra un disco de una civilización muy avanzada del espacio, en donde las máquinas habían dominado totalmente el planeta. La máquina, en este caso, que era Magog, no me equivoqué, Gog, en este caso porque Magog es su cuerpo físico, le contó la historia de que la humanidad que existía en ese planeta desapareció, dejando solamente las máquinas, y él fue el responsable de renovar, entre comillas, toda la población de máquinas en ese planeta. O sea, el Doctor Terror, con su locura de querer automatizar todo el planeta completo, se une con esta supercomputadora, tratando de borrar la existencia, entre comillas, no borrando la existencia del ser humano, porque él le explica que si los seres humanos no pueden crear su fuerza de robot. Al final, Gok se da cuenta de que los seres humanos eran el gran problema que tenía el planeta, y él decide eliminarlos. Al final, el Doctor Terror traiciona a Gok y le da la posibilidad a los centuriones para poder acabar con el diabólico complejo que le había creado, ya que al final él se divide en 3 máquinas diferentes que podía operar: aire, tierra y mar. El objetivo de esta supercomputadora era acabar con toda la vida orgánica del planeta Tierra. ¿Qué es lo que estamos viendo últimamente? Estamos viendo de que la humanidad se acerca cada vez más a eso, a la creación de máquinas, de robots que nos van a reemplazar. Y ya han sucedido algunas cosas que hacen pensar de que las máquinas algún día se podrán rebelar en contra de su propio creador. Ahora les voy a introducir otra serie, que esta es Gundam W, de las muchas series Gundam de Real Robot, como se definen, porque hay 2 géneros distintos: Super Robot y Real Robot. Real Robot trata de situaciones reales, y la gran mayoría de estas series tiene conflictos reales y política. Y Gundam, para todos los que han visto las diferentes series, siempre tiene temas políticos que son muy actuales. Y yo me voy a centrar simplemente en hablar de Gundam WO y de las fuentes de energía alternativas. Hoy en día está muy en boca del uso de energías verdes que no contaminen. Pero ¿qué pasaría si nosotros empezáramos a hablar de que la energía solar fue la energía que ganó, y que 3 facciones diferentes tomaron estas energías y empezaron con un
colonialismo, lo que hoy en día ya está empezando a partir, muy débilmente, pero ya empezó. Y estas tres superpotencias se dividieron el mundo y ellos empezaron a construir sus propios elevadores solares en distintas partes. Lo que uno puede entender de esta serie, solamente por lo más central que son las energías renovables, que a veces no es muy bueno colocar energías renovables, aunque sean ecológicas, no contaminen, e imponerlas a la fuerza a la gente. ¿Por qué? Porque la serie muestra a través de toda la primera temporada y la segunda temporada todos los conflictos que empiezan a suceder. Aparición de grupos terroristas que trataron de liberar el Medio Oriente, a donde uno puede ver a uno de los protagonistas, Setsuna, cómo fue adiestrado para transformarse en terrorista siendo solamente un niño, y todas las desgracias que van ocurriendo durante la serie. Uno puede ver la pobreza de Medio Oriente, que hoy en día es el lugar de donde concentra las mayores riquezas del mundo a través de los combustibles fósiles, y como el mundo después, con la implementación de la energía solar, le quita eso, imponiendo su régimen de energía renovable, y cómo las diferentes potencias utilizan sus armamentos para mantener la paz. No es algo de que, mira, yo voy con energía solar y yo te la entrego gratis a ti. En este caso se entregó a diferentes países y a continentes, obviamente, y se entregó, pero por medio de la fuerza. Así lo relata toda la primera temporada de Gundam W. Por eso que existen un montón de conflictos que no se pueden acabar, y que al final de la segunda temporada se acaban, porque ahí entre comillas termina. Y tomando esto mismo, ¿qué pasaría si nosotros tomamos el agua que todos bebemos y la transformamos en combustible? Aquí es donde yo quiero plantear lo que en la película de Mario Moreno Cantinflas llamada Super Sabio lo puso en el tapete. ¿Cómo yo voy a utilizar el agua? La voy a transformar en combustible para mover autos, camiones y todo lo que se mueva con energía fósil. Esta película aquí nos presenta el problema con el agua y cómo Cantinflas, siendo simplemente el aprendiz del super sabio que era su maestro, creó o iba a crear lo que iba a ser la molécula del carburex, porque lo que él buscaba era separar el agua de esa molécula para crear combustión, y lo mantenía una familia de burgueses. Como bien sabido, los grandes inventores siempre son mantenidos por otras familias, y había toda una red que lo monitoreaba a el maestro de Cantinflas y a él para lograr el carburex, y alguien se quería quedar con eso. Y era tanto así de que existía un grupo, llamémosle conspiranoico, que se llamaba la Petroleum, que movía la energía fósil, que planeaba matar al inventor del carburex para no perder sus ventas. Y de hecho, dentro de toda la película siempre se hace la mención si es que nosotros lo matamos a él. Lo que sucede es que el maestro de Cantinflas muere por cansancio, por la explotación y por todo lo demás. Y lo que él descubre es lo que Cantinflas estaba buscando, que era la longevidad de las flores.
lo que la película muestra perfectamente es cómo los hilos se van moviendo para un mismo camino, cómo no se puede o no se quiere permitir que haya una energía totalmente diferente que no sea la oficial. Eso quiere decir el petróleo. Esto tiene buenas y malas consecuencias. Las grandes potencias de hoy en día, llámese Rusia, China, India, Estados Unidos, hasta la Unión Europea, se basan fundamentalmente a la energía que le entrega el petróleo. Y por eso han habido grandes luchas históricas. Y uno puede llegar a entender, si hay luchas por el petróleo, imagínense lo que puede llegar a suceder en el futuro con energía, con una energía solar, con la supuesta energía solar. Uno puede hablar de neocolonialismo, lo que puede suceder, porque al no haber dependencia de energía fósil, las grandes potencias que desarrollaron la energía solar pueden llegar a cualquier otra parte del mundo y decir, al gobierno de turno, yo te ofrezco esto, pero el territorio es mío. ¿De qué estamos hablando? De un nuevo orden mundial que puede suceder. Bueno, la conclusión a la cual uno puede llegar con estos temas es que cuando uno era niño, no entendía las cosas que uno estaba viendo, porque uno solamente se centraba en el dibujito. Es bien sabido de que las series supuestamente infantiles nunca han sido dirigidas para niños, porque cuando uno ve series que de verdad son para niños, uno se aburre, porque la trama es fácil de entender, no relatan nada del día a día. Y si es así, las series infantiles como Doraemon, por citar algunas, por citar muchas, te dejan alguna enseñanza. Pero las series de las cuales yo acabo de mencionar, todas tienen un concepto más para un adulto joven que va entendiendo la situación actual. Podría hasta mencionar hasta los Simpsons, porque los Simpsons tienen un montón de capítulos así. Pero sería irme a lo más fácil y a lo más común. En este caso simplemente me quise referir a series las cuales la gran mayoría hemos visto y que sus mensajes o capítulos pasaron desapercibidos ante la sociedad.